Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista a la conformación de una nueva comisión ocasional aquí por el Pleno de la Legislatura, la que será encargada de analizar la situación en la frontera norte. Bienvenidos y bienvenidas una vez más, esto es Tercer Debate. Para abrir la discusión ya nos acompaña el asambleísta Jofre Poma. Jofre Poma, ingeniero comercial, asambleísta por Sucumbíos por Alianza País, vicepresidente de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales, integrante de la Comisión Especializada Ocasional de Seguridad Fronteriza. Y para concluir también la discusión o para completar el debate aquí en este programa ya nos acompaña el legislador José Chalá. José Chalá, antropólogo, asambleísta por Imbabura, integrante de la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad, integrante de la Comisión Especializada Ocasional de Seguridad Fronteriza. Como les habíamos anticipado, la víspera el Pleno de la Asamblea Nacional creó la Comisión Especializada sobre la Seguridad en la Frontera Norte. Más detalles en el siguiente reportaje. Con 122 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional conformó la Comisión Ocasional Especializada de Seguridad Fronteriza, que será la encargada de priorizar el trámite de leyes tendientes a fortalecer los mecanismos institucionales y políticas públicas para la seguridad integral. Una de ellas será el proyecto de ley de seguridad pública y del Estado. Yo diría también todas esas iniciativas que se puedan traer desde diferentes sectores de la Asamblea Nacional que puedan mejorar la seguridad en la frontera norte, fortalecerla y sobre todo darle tranquilidad y paz a nuestra gente. La comisión ocasional está integrada por 19 legisladores: Juan Carlos Yar, Ana Belén Marín, Jofre Poma, César Litardo, Rubén Bustamante, Juan Pablo Belín, Rafael Quijije, Jorge Yunda, Fernando Burbano, Héctor Muñoz, Carmen Rivadeneira, Roberta Zambrano, Javier Cadena, Rina Campaín, René Yandún, José Chalá, César Carrión, Eliseo Azuero y Lenín Plaza. Los legisladores consideran que ante la situación de inseguridad que se vive en la frontera, urge trabajar en la zona. Por ello, el asambleísta Eliseo Azuero ya tiene una propuesta. Cuerpo de la seguridad no solo es temas relacionados con cuántos policías y cuántos militares deben estar en la frontera, la seguridad tiene que ver mucho con la capacidad que tiene la gente de resolver sus problemas económicos, sociales, culturales. De su parte, la asambleísta de Esmeralda, Roberta Zambrano, asegura que deben reunirse de inmediato con las autoridades de diferentes carteras de Estado para conocer el trabajo implementado en la zona fronteriza. La primera reunión que tenemos que hacer es precisamente con el ministro del Interior, el ministro de Defensa, la ministra de Relaciones Exteriores, Armada Nacional, Policía Nacional. Aunque aún no se ha definido una hoja de ruta de trabajo, los comisionados precisaron que el trabajo en territorio será fundamental para conocer de cerca cuáles son las principales necesidades de quienes residen en las provincias ubicadas entre Ecuador y Colombia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí algunos elementos. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Jofre Poma, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, estimado Ricardo. Un saludo para usted, para el compañero asambleísta por Imbabura, José Chalá. Un gustazo hablar con ustedes y sobre todo de este tema que creo que merece la pena conversarlo, debatirlo el día de hoy. Seguro que sí, gracias, asambleísta. Legislador José Chalá, bienvenido a los medios legislativos. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo a la ciudadanía. Jofre, parece que este diálogo va a ser muy constructivo en términos de la preocupación nacional. Claro que sí. Asambleísta Jofre Poma, empecemos por usted. Bueno, el Pleno de la Asamblea Nacional conforma una nueva comisión especializada para analizar la situación en la frontera norte. ¿Cuáles son las necesidades que requiere el legislativo? Bueno, el país entero debe conocer, vengo de la provincia de Sucumbíos, que está en frontera norte, sur con Colombia, norte con Ecuador.
y nosotros hemos vivido la problemática ya desde hace algunos años. Y creo que es importantísimo en primera instancia que se tomen algunas medidas de cada una de las instituciones del Estado, y en eso quiero felicitar a la Asamblea Nacional, que ha tomado la iniciativa de conformar una comisión especializada para que trate este tema, en donde nos han incluido, y agradezco también por la votación que se ha dado. Que no será la misma de relaciones internacionales que actualmente tiene la legislatura. No, porque tendrán otras tareas, tendrán otras cosas que hacer. Nosotros específicamente tenemos que ir, como quien dice, al grano de lo que pasa en la frontera. Y en la frontera, además que somos frontera, nosotros somos amazónicos. En la frontera, obviamente, todavía hay una ausencia de Estado, en todo el sentido, es decir... ¿Usted lo puede ratificar así, que el Estado ecuatoriano durante ese tiempo no ha estado en la zona de frontera? Desde luego, cuando me refiero a una ausencia de falta de Estado, justamente a veces, ahí a orillas del río, en plena frontera con el vecino país de Colombia, me refiero a que todavía la población no tiene garantizados sus servicios de agua potable, de alcantarillado, de educación, de vialidad, de movilidad, del acceso que tiene que tener a las telecomunicaciones, a la televisión, a la radio, a la telefonía. Esas realidades nosotros las vivimos en la provincia de Sucumbíos, comunidades como Las Salinas, Puerto Mestanza, Puerto Nuevo, Puerto El Carmen. Todas estas poblaciones todavía carecen. No digo que no se ha hecho, porque hace 15, 20 años no había absolutamente nada y eso pasaba ahí como pueblo de nadie. Ahora el Estado cada vez ha ido haciendo más presencia, pero todavía nos hace falta presencia de Estado. Y no me refiero, como digo, solamente en materia de quienes tienen que garantizar la soberanía, la paz, la integralidad y de no solo en temas de seguridad, sino también temas de producción, reactivación económica tal vez. A nivel de todos los servicios que tendría que implementarse. Es decir, no solamente viendo la frontera o viendo que el Estado llegue a la frontera en términos militares o policiales, que sí hay que hacerlo y hay que reconocer que se ha hecho mucho y que últimamente se han dado incluso mayores aportes, pero creo que tiene que ir más allá. El hecho de tratar los problemas de frontera, no solamente desde el campo militar o policial, sino desde la atención misma de darle al ciudadano primero la garantía que tiene a sus derechos y darle las herramientas para que genere productividad, para que tenga trabajo, para que tenga empleo. Asambleísta Jofre Poma, ahora vamos a trasladarnos hasta la provincia de Imbabura. Legislador José Chalá, usted es de esta provincia, si bien no es fronteriza con Colombia, pero también se sienten los efectos de una violencia y por lo menos el desplazamiento, se ha podido observar, de personas que evidentemente por los hechos de violencia en la frontera con Colombia han tenido que adentrarse hasta nuestro país. ¿Cuál es la realidad que vive la provincia de Imbabura? No, fundamentalmente, Ricardo, hay que decir que también Imbabura es provincia fronteriza, 40 kilómetros de la línea de frontera. Realmente entre Carchi e Imbabura hay que contar. Por eso es que Imbabura es considerada también una provincia fronteriza. También se la toma, si se la adoptación, que está un poco más adentrada en nuestro país. Por supuesto, 40 kilómetros más, siguen siendo provincias de frontera. Y desde esa perspectiva nosotros podemos mirar los efectos o los niveles de amortiguamiento que tiene Imbabura, que sufre efectos colaterales, si se quiere, de los narcotráficos, de la delincuencia en el país vecino, pero también otra forma de violencia que se mira en la migración, la movilidad social de las personas, básicamente del país Colombia y de Venezuela, ahora últimamente. Eso trae consigo unos niveles de nueva relación urbanística, si se quiere, nuevas formas de convivencia. Muchas de estas personas prácticamente no están con sus papeles regularizados. Nosotros somos uno de los países que realmente acogemos a personas desplazadas de Colombia y ahora con este desplazamiento, esa movilidad humana desde Venezuela. Y están llegando a Imbabura, la ciudad de Ibarra, Otavalo, básicamente en busca de fuentes de trabajo y empleo, pero que lamentablemente no están del todo regularizados y causa malestar en la ciudadanía. Asambleísta José Chalá, ¿considera usted que las personas que ingresan sin los documentos en regla a nuestro país podría generar malestar o tal vez esta sensación de inseguridad que vivimos, que se siente en el Ecuador? Y fundamentalmente hay que mirar que trae consigo el tema de xenofobia.
es decir, rechazo al extranjero, y desde esa perspectiva se ven como amenazados sus puestos de empleo y trabajo. Por ejemplo, se contrata a personas de estos dos países en menores salarios que lo que ocasionalmente pueden pagar a los ciudadanos imbabureños o del Ecuador. Allí existe ya una discriminación de entrada, por ejemplo, para la fuerza laboral ecuatoriana. Quienes vienen de otros países están dispuestos a trabajar, a ejercer estas labores por un salario mucho menor. Claro, y eso causa rechazo, causa niveles de xenofobia, y eso realmente es peligroso para la convivencia de las sociedades. También al empresario Muñoz hace más de 3 años ha sido secuestrado y no tenemos todavía señales de vida, pese que han cumplido con algunos requerimientos que se han dado a estos niveles de guerrilla, pero lamentablemente no tenemos hasta ahora prueba de vida. Esas son las consecuencias que la provincia de Imbabura está viviendo, pero va de la mano con la provincia del Carchi, porque somos provincias hermanadas y estamos en este cordón fronterizo, en donde se van dando las mismas circunstancias y características. No nos olvidemos también que estamos en el cordón fronterizo con Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos, es decir, somos provincias que estamos hermanadas. ¿Qué es lo que sucede en Imbabura, Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas? Realmente, ¿quiénes están en esa población? Hay rostros y realmente esos rostros son de los pueblos de las nacionalidades afroecuatorianas, de los pueblos indígenas, los quichuas, a lo largo de toda esta frontera. Y desde esta perspectiva son los que más empobrecidos se encuentran. Y empobrecidos tal vez por lo que había señalado el legislador Jofre Poma, una falta de, una ausencia de Estado. Sí, pero también y coincidimos con lo que dice Jofre, pero también son problemas estructurales desde antes de 1830 de los pueblos que estaban asentados ahí, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, desde 1552 prácticamente con Alonso de Illescas. En la frontera entre Carchi y Imbabura está el pueblo en el territorio ancestral Chota, La Concepción y Salinas, el pueblo afroecuatoriano. Estos pueblos han sido, y sabemos claramente que fueron invisibilizados, son víctimas del racismo, víctimas de estereotipos, pero al mismo tiempo vemos, desde los procesos coloniales y republicanos hasta la fecha, que somos los pueblos con mayores discriminación y empobrecidos. Muy bien, asambleísta. Les invito un poco a avanzar en la historia, ya que estamos en este sentido, y vamos a revisar ahora declaraciones del asambleísta Javier Cadena. Él estuvo con nosotros en la televisión legislativa, en nuestra emisión estelar, y nos comentó sobre la realidad que se vive en la provincia del Carchi. Él es oriundo de esta provincia de nuestro país y nos tiene algunos aspectos, detalles que los vamos a compartir con ustedes. Los últimos acontecimientos de la frontera norte es advertir y alertar al gobierno nacional, porque la frontera norte no solo es Esmeraldas, sino también es Carchi y Sucumbíos. En la provincia del Carchi se viene dando desde hace muchos años atrás la vacuna que es comúnmente conocida, que es la extorsión que hacen a los ganaderos, a los agricultores, a los comerciantes. Las extorsiones, la falta de seguridad, la falta de empleo, la falta de generación de oportunidades, se han cerrado los comercios. Eso ha permitido de que la gente sea vulnerable incluso para actos delictivos. También en la frontera sur, el diferencial cambiario contra nuestros países vecinos, tanto en Perú como Colombia, no nos ha hecho competitivos en zona de frontera. Nuestros agricultores tienen que tratar, incluso consumir insumos agrícolas más caros por los aranceles que tiene el Ecuador, y en eso no nos hace competitivos, y por eso vemos de que esta ley de frontera, que tiene preferencias arancelarias, tributarias, que tiene preferencias en créditos, microcréditos para los pequeños emprendedores, debe de ser una ley de la República. Bien, declaraciones del asambleísta Javier Cadena. Legislador Jofre Poma, varios elementos que uno puede identificar en estas declaraciones. El primero, el tema de seguridad. ¿Es necesario que el Estado ecuatoriano movilice a más miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, a la línea fronteriza? Primero. Segundo, la reactivación económica. ¿Podría, desde la comisión ocasional que se crea, generarse reformas en esta materia para reactivar la economía del sector? Y por último, finalmente también el tema social, la educación.
¿Ese también será un puntal de la comisión ocasional? Mire, yo creo que tenemos la oportunidad como comisión de tratar todos estos temas que a usted ha puntualizado. Pero hace rato en la primera intervención decía que, si bien es cierto, una de las realidades o problemáticas que tenemos es ausencia del Estado, pero eso no es la única. Aquí tenemos corresponsabilidad todos, y cuando me refiero a Estado, me refiero no solamente viéndolo como gobierno, sino cada entidad del Estado, y por eso es buena hora que la Asamblea, como otra función del Estado, trate en función de sus competencias, a través de una comisión, leyes que vayan a atender esa problemática. Incluso aquí tiene muchísima responsabilidad el Estado ecuatoriano. Nosotros, como provincia de Sucumbíos, y ahí en el Cantón La Guaira, me parece que al año pasado estaban alrededor de unas 30.000 personas registradas, los que habían solicitado refugio en la provincia de Sucumbíos, con una población de casi 200.000 habitantes, 30.000 vienen así casi el 15%. ¿Ciudadanos desplazados? 15%, ciudadanos que vienen huyendo del conflicto, algunos se regularizan, tienen el estatus de refugio, otros simplemente ingresan y están viviendo ahí. Conflicto que no es ecuatoriano, que es colombiano. A eso iba, por eso digo, a más de la ausencia del Estado, que yo sé que está yendo de a poco, pero tenemos el problema que está del otro lado, que no es nuestro, y que ese es el que nos acarrea una cantidad de problemas en materia de inseguridad, que para eso es necesario fortalecer Fuerzas Armadas, fortalecer policía, está bien, pero no es suficiente, porque tenemos otros efectos, como el que ya se ha mencionado, el tema de la migración, el desplazamiento, que eso va acarreando a ciudadanos que vienen huyendo de la delincuencia colombiana hacia acá, hasta nuestros territorios. La famosa vacuna de la que mencionaba el legislador Cadena. En nuestros territorios, esta población viene y estudia en nuestras escuelas. Nosotros somos un país muy solidario, con nuestros hermanos colombianos hemos convivido siempre. Ellos no tienen la culpa, el problema es el Estado que no ha atendido a esa zona. Si el Ecuador está así, Colombia no ha atendido en un porcentaje mucho más elevado. Yo he dicho y he hecho las comparaciones, si nosotros atendemos 10, ellos han atendido 2, 3%. Pero hay asambleístas, sí. Jofre Poma, si me permite, y perdón que le interrumpa. ¿Cuál es su visión entonces? Durante mucho tiempo el gobierno de Juan Manuel Santos ha dicho que, bueno, está buscando una solución, la búsqueda de la paz, ha dicho él. Tanto así que ganó hasta un premio Nobel, por ejemplo. Mire, yo creo que no se estableció un plan post firma de la paz, o si se lo estableció, no se lo ha aplicado como tiene que ser. Recuerdo yo, en la década del 90, al terminar, en el año 2000, cuando se aplicó el Plan Colombia, eso fue terrible para poblaciones como las nuestras, sufrieron un impacto negativo sumamente, que no quiero recordar, horrorizante, ¿sí? En términos de inseguridad. Ahora sabíamos que se venía esta firma de la paz, que bien por Colombia, todos queremos la paz, pero nosotros como pueblo fronterizo sabíamos que íbamos a tener efectos colaterales y los estamos ya sintiendo. ¿Y no se trabajó en eso, cree usted? Entonces, yo no conozco, porque imagino que haya sido un tema de seguridad del Estado, un plan de mitigación a los efectos de la desmovilización, porque sabíamos que iban a haber los disidentes, sabíamos que iban a despertarse una gran cantidad de grupos ya que no iban a caer en el tema de la organización revolucionaria, sino eran ya delictivos, terroristas, ¿no? Y que esos podían afectar a la frontera. Entonces, eso es lo que está faltando y eso tiene que saberse. Entiendo que se han firmado muchos convenios en materia de seguridad, en materia comercial, pero tampoco se los ha cumplido. El Ecuador, y ustedes ven la frontera, aun cuando falta, ha habido mucha presencia del Estado. Entonces tenemos toda esta problemática. ¿Qué nos ha conllevado con eso? A lo que decía el legislador de Carchi. Tenemos en la frontera estas famosas vacunas, tenemos una situación complicada en materia de cómo es sobre todo de la gente que hace negocio, que hace comercio, por la extorsión que puede haber, pero además también en este momento por la devaluación del peso colombiano, nuestros comerciantes, nuestra gente se ha desplomado en los negocios, en el comercio. Eso ha habido un despido Pero no hubo fuerte. una reactivación económica el año anterior. En el anterior gobierno, y aquí le quiero consultar al legislador Chalá, cuando Rafael Correa estaba en la presidencia se dijo que se iba a reactivar sobre todo a la provincia de Carchi y de Esmeraldas. Sucumbíos también. Y Sucumbíos también, a través de varias normativas legales, pero una de ellas, por ejemplo, a incentivar a que los ciudadanos no salgan a comprar a Colombia. Se registró una oleada de ecuatorianos que viajaban hasta Ipiales puntualmente a hacer varias de sus adquisiciones, compras sobre todo. Y lo que decían es que consuman lo ecuatoriano. ¿Eso no, de alguna otra forma, no logró la reactivación de estas provincias, de estas zonas fronterizas? Yo creo que es importante que nosotros miremos en todo el espectro, porque tiene diferentes y de manera sistémica, diferentes puntos de entrada. En principio, también es una cuestión cultural. El pasarse a Colombia a comprar distintos bienes
prácticamente se dice, comillas, que es lo más barato. Pero estuve la semana pasada nomás en Rumichaca por otro tema y prácticamente hay temas en Tulcán que son más baratos que en la... Los ciudadanos ecuatorianos siempre han ido a Colombia. Pero los ciudadanos ecuatorianos per se ya pasan a Colombia. Yo creo que hubo algunas medidas importantes que se tomaron en el tiempo del presidente Rafael Correa. Sin embargo, yo creo que hay que seguir haciendo una evaluación sistemática, cada trimestre, cada semestre, cómo va comportándose el nivel de flujos y el nivel de compras. ¿Pero funcionaron estas medidas económicas? Yo creo que estas medidas tomadas funcionaron, pero hay que seguir haciendo como un monitoreo. Yo creo que perfeccionándolas. Uno de los temas que estaba tratando Jofre, el tema de la ausencia del Estado, que comencé yo también a tocar, yo creo que hay que verle de manera sistémica. Y uno de los temas que es, ¿qué plan Ecuador tenemos? Es decir, en temas de salud, educación, vivienda, empleo, entrega de los medios de producción como la tierra, el territorio, cómo controlamos el tema de la tala de los bosques indiscriminadamente. Pero existe, legislador, existe este plan y le traigo a colación. En esta semana la asambleísta Mae Montaño, ella es de la provincia de Esmeraldas, y ha señalado que, por ejemplo, en Mataje, en la zona fronteriza misma de Esmeraldas con Colombia, el nivel de pobreza bordea el 97%. Ciudadanos que ni siquiera tienen acceso a agua potable, por ejemplo. Insisto una vez más, ¿ha habido este plan Ecuador? A eso me voy, es decir, hubo un plan Ecuador, lo que hay que ver, hay que evaluar ese plan Ecuador. Es decir, yo no me estoy poniendo a decir, no tengo los indicadores en este momento. Lo que quiero decir en esta posición en esta dinámica, estos puntos de entrada diversos, lo que tenemos que mirar es lo siguiente, y quiero ser muy claro. A ver, el tema de salud, de educación, empleo productivo, bienes y servicios, ¿cómo están en las poblaciones de frontera? Por eso comencé diciendo. Es decir, no pueden ser los más pobres de estos municipios donde están asentados los pueblos y las nacionalidades, afroecuatorianos, pueblos indígenas. No puede ser posible que sigan arrastrándose estos procesos coloniales y neocoloniales ahora, en pleno siglo XXI. Es decir, hay que mirar cuál ha sido la asignación, no solo en estos últimos 10 años, sino desde atrás, porque esto viene, pensémonos en unos 50 años para tener niveles de comparación y niveles de presencia o no presencia del Estado que decía Jofre. Es importante entonces ver que en estas provincias, en estos cantones, donde están estos pueblos, en donde son los más pobres. Y por supuesto, y coincido con lo que ha dicho Mae Montaño, es decir, en algunas poblaciones no tienen agua potable. Esmeraldas, por ejemplo. En muchas no tenían ni siquiera servicios de energía eléctrica. Los medios no ingresaban, casi siempre estaban escuchando y la señal colombiana, es decir, ahí hay que hacer una evaluación. Lo que yo llamo mucho la atención es, y haciendo una mea culpa de todos. ¿Usted es autocrítico con la gestión del anterior gobierno? Yo soy una persona, yo soy formado en eso. Como antropólogo tengo los niveles académicos bien formados, estoy terminando mi doctorado PhD, lo que significa que hay que tener una conciencia crítica de los hechos. ¿Pero la hay? Y estoy diciéndole, yo estoy poniendo en la mesa. Vamos con el asambleísta Jofre Pomayi. Solo para cerrar, Jofre, te robo 30 segundos. Es decir, no pongamos aquí, estamos en esta comisión ocasional, es justamente para poner el dedo en la llaga. ¿Qué vamos a mejorar? Aquí son apenas 3 meses, 90 días, que en esos 90 días tenemos que trabajar en cuestiones legislativas, mejorar el temas de seguridad. Tenemos que mirar y vamos a conversar con las Fuerzas Armadas en su conjunto para ver un poco la planificación, el tema de seguridad y frontera. Hay que mirar algunas estrategias en términos de desarrollo, qué es lo que hace falta, y hay que ir definiendo realmente los ejes en donde nosotros vamos a ir ubicando, y eso tiene que contar con recursos. Muy bien. Asambleísta Jofre Poma, le consultaba entonces, haciendo esta mea culpa, una evaluación, si se quiere, a los últimos 10 años, ¿ha habido este plan Ecuador? ¿El gobierno ecuatoriano estuvo en esta línea de frontera? La hubo, e incluso se creó una institución llamada Plan Ecuador para poder atender los impactos y los efectos en la zona de frontera. ¿Y los resultados son los que vemos ahora? Los resultados son, sí. Todavía que hace falta, no digo que no se ha hecho, todavía hace falta. Lamentablemente esta institución se cerró, me parece que hace unos 3 años se cerró el Plan Ecuador, ¿sí? Porque fue un plan creado para los efectos del Plan Colombia.
Lo que no se ha aplicado para después es un plan que permita la mitigación y atender los efectos posibles del post-firma de la paz, del momento post-firma de la paz con Colombia, porque se sabía que iba a tener un efecto hacia el Ecuador, porque la estrategia militar colombiana es sencillísima, y lo digo con toda la frontalidad. Lo que hacen ellos es arrinconar a la frontera, a todos los que no quieran tenerlos en sus territorios, porque saben que en la frontera les es fácil coger una canoa y pasarse al otro lado. Y luego los efectos son para nosotros, de cualquier tipo. Entonces yo creo que el Estado como tal tiene que todavía seguir ejerciendo mucha más presencia en la frontera. Y en esa situación, ¿el Estado ecuatoriano qué hizo? Porque si es que el diagnóstico es ese, evidenciar la fuerza de militares, sobre todo en la línea de frontera, que empujan desde Colombia hasta nuestro país si se quiere, ¿Ecuador nunca estuvo preparado? No, ¿Nunca pudo evidenciar ese hecho, esa situación? Ecuador se reforzó y en materia militar y policial es en la frontera norte donde más presupuesto gastan en Fuerzas Armadas y Policía. Pero tenemos ya 3 periodistas asesinados, 4 militares, 2 civiles secuestrados. Como dice José, habría que revisar las asignaciones, habría que revisar los planes que se han ejecutado, los resultados, y habría que revisar las acciones que se han hecho, a ver si es que han sido realmente las que han funcionado y han dado los resultados del caso. Hay que revisar la coyuntura también actual, lo de los periodistas asesinados, las personas secuestradas y todo lo que se ha dado, los militares también que murieron en Esmeraldas. Y tengo aquí en el expediente un montón de casos que se han dado en la provincia de Sucumbíos, secuestros, explosivos, también falleció un militar. Ciudadanos que de la provincia de Imbabura, por ejemplo, que han sido secuestrados y que después de mucho tiempo no tienen pruebas de vida. Hay mucho que revisar, pero creo yo que cada quien tiene su corresponsabilidad. Por eso yo incluyo al Estado colombiano también. Aquí tiene responsabilidad el gobierno nacional, la asamblea, la empresa privada, y le voy a decir con una sencilla acción cómo puede ayudar la empresa privada en el territorio, en la frontera. Hay comunidades, y la digo con toda la franqueza y con toda la honestidad y la verdad, hay comunidades en mi provincia donde los chicos, los niños, más se saben el himno nacional de Colombia que el de Ecuador. Pero sí muchos dicen que miran más los canales de los medios de comunicación colombianos que los ecuatorianos. Porque no llegan los medios nuestros, pues. Cuando alguien llama desde la frontera en mi provincia, en algunas comunidades, sale la operadora Concel, es una llamada internacional de Colombia. Entonces, ¿qué está pasando? Y es cuestión simplemente de instalar repetidores y poder cubrir con toda la frontera la señal de nuestros medios para crear incluso civismo, patriotismo, porque ellos son los que están permanentemente cuidando la frontera nuestra. Y en temas de emergencia, para que puedan comunicarse. Yo ahí sí hago un llamado a las operadoras móviles privadas, porque ellas tienen mucha ganancia y muy buena ganancia en territorios o en ciudades como esta, Quito y Guayaquil. Queremos que de la misma manera, porque allá no ponen repetidores porque la población es minúscula y no va a haber ganancia. La inversión para la instalación de repetidores es mucho más costoso de lo que van a recuperar porque habrá poquita gente. Pero creo que con las utilidades que tienen de otro lado también siembren patria estas empresas privadas y den la cobertura, que creo que la instalación de estos repetidores no cuesta mucho. Entonces, cuando yo decía hace rato que todos tenemos que corresponsabilidad, todos tenemos que entrar a accionar en la frontera, primero para tener una frontera desarrollada, de buen vivir, que la gente viva bien, que se garantice el derecho y el respeto a los derechos humanos y sobre todo que sea una frontera con miras hacia un desarrollo productivo, económico, turístico, de integración con Colombia en el buen sentido. Vamos a ir cerrando este primer bloque. Asambleísta José Chalá, vamos entonces, ¿qué más tiene que hacer la Asamblea Nacional en el ámbito de sus competencias? ¿Reformas en el ámbito de educación, por ejemplo? Porque muchos de los ciudadanos, por ejemplo, y cito el caso de San Lorenzo y Mataje, tuvieron que postergar el inicio de clases ahora para el régimen Costa, precisamente a estos hechos de violencia, reformular tal vez el pensum académico. ¿Cuáles son las ideas que podrían incorporarse dentro de esta comisión ocasional? No, fundamentalmente se está trabajando desde las distintas comisiones, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en donde uno de los temas fundamentales es también que se aprenda o que se incluya dentro de la currícula temas de los pueblos, de las nacionalidades, para que todos conozcamos sobre estos procesos. Eso implica el ir construyendo la interculturalidad. Yo creo que uno de los temas que es gravísimo, y yo me solidarizo totalmente con los ciudadanos de las familias de Mataje, que están desplazándose de su propio territorio ancestral a San Lorenzo. Y eso es una otra crisis que se vive en términos emocionales de los niños, de los jóvenes. La pérdida de identidad, seguro.
no sé si en términos de pérdida de identidad, sino más bien en términos emocionales, porque bien o mal, es la pertenencia a su territorio y ser desplazado por este tipo de violencias realmente sí trae secuelas. Yo creo que en temas, se está trabajando aquí mismo en la Asamblea, la reforma a la Ley de Educación Intercultural. Lo mismo se está trabajando en tema de la LOES. Es decir, cómo nosotros, a través del Ministerio de Educación, a través de sus pensum y sus programas, comenzamos a ir interiorizando de mayor manera los sentimientos patrios y de identidad de estos pueblos de frontera. Es justamente lo que está diciendo Joffre. Para que no se identifiquen más con Colombia. Es decir, que no sean más influenciados por cosas. O sea, vale la pena conocer de la geopolítica internacional, pero es no tanto como perder su identidad patria. Entonces, desde esa perspectiva hay que tener mayor presencia del Estado. Yo creo que uno de los temas fundamentales que tenemos que mirar nosotros es sistémico, como había dicho, temas de educación, temas de los medios de producción. En la provincia de Esmeraldas hay que mirar que hay mucha presión por temas madereros, hay mucha deforestación. Lo mismo que en la Amazonia, en Sucumbíos, ¿no es cierto? Y hay que poner un pare ahí. Hay temas y problemas de la minería, la pequeña minería, pero de ilegal, que contamina las fuentes de agua. Hay que tener mucho ojo en esto. Es decir, ¿cómo vamos a hacer un programa, un plan de vida de manera integral para realmente salir de la pobreza extrema? Que la pobreza es como el caldo de cultivo para estas múltiples realmente traumas y sociales que están produciendo. Y estamos viviendo eso. Muy bien, asambleísta José Chalá, asambleísta Joffre Poma, nos vamos a una primera pausa. Cuando regresemos todavía tenemos algunos minutos para discutir en cuanto a las reformas legales que emprendería esta nueva comisión ocasional. Amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Continúen con nosotros en la señal de los medios legislativos. Bien, amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en la señal de los medios legislativos, en este su programa Tercer Debate. Conversábamos con el asambleísta Joffre Poma, que esta situación que vive nuestro país también obedece a una acción o inacción, si se quiere, por parte del Estado colombiano. ¿A qué hace referencia? Bueno, mire, yo creo y siempre lo he dicho que el Estado colombiano tiene que asumir su rol y tiene que asumir incluso los compromisos binacionales que existen con Ecuador y los protocolos internacionales. Y creo yo que en el último caso que ocurrió acá en Esmeraldas, el Estado colombiano, como quien dice, muy poca bola le paró al inicio al tema. Sobre el secuestro de los periodistas, sí. Porque entiendo que Colombia tiene muchos casos como estos y siempre los tiene. Para ellos no es puede nuevo. Ser un caso más. ¿Para ellos no es nuevo el secuestro de ciudadanos? De la información que tenemos y por lo que se vive en frontera, estos casos son recurrentes para el Estado colombiano y siempre han tenido que lidiar esto. Pero Colombia debería haber asumido primero una posición, incluso por diplomacia y por la buena relación que existe con el Ecuador, mucho más firme en este caso. Puede que en lo interno tengan más problemas, pero en este caso debió adoptar una posición como Estado mucho más firme, que creo que esa pudo haber sido la omisión que tuvo el Estado colombiano. Yo incluso me he atrevido a decir, y lo dije en algún momento, ahora que se está trabajando el Código de la Salud, el Estado colombiano, no los ciudadanos colombianos, porque con ellos nos llevamos bien, los atendemos, los ciudadanos de bien, porque también hay ciudadanos que llegan con temas negativos, con efectos negativos. Los ciudadanos de bien, les atendemos acá, por ejemplo, en nuestros hospitales. Al Estado ecuatoriano, una intervención quirúrgica le cuesta $4.000, $5.000. Acá es gratuita la intervención, es gratis la salud. Viene el paciente colombiano, se atiende. Hay que pasarle la factura pues al Estado colombiano. Y si revisamos la estadística del hospital en Sucumbíos y de los hospitales de frontera, vamos a identificar la atención a una gran cantidad de pacientes colombianos que lo hacemos con todo el cariño, que lo hacemos cumpliendo el marco internacional del derecho que tienen las personas a la salud, a la vida mismo,
Pero luego, en términos económicos, hay una afectación sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas reciben los presupuestos en base a la población, en este caso que tienen registrada y que tienen. Y estas personas o los ciudadanos que vienen a veces a las intervenciones no están en el registro. Entonces son intervenciones que están extra dentro del presupuesto que es asignada para cada una de las provincias y por eso los hospitales terminan saturados y en términos económicos al Estado le cuesta un montón de dinero. No es que no queremos atenderlos, los podemos atender porque hay la capacidad para hacerlo, pero hay que sacarle la factura al último y decirle al Estado colombiano, mira, en este año esto es lo que tú tienes que pagar porque son tus ciudadanos. Pero ¿cómo, o más bien, esto no generaría problemas, impases con el gobierno colombiano? Porque de alguna otra forma también ha habido voces críticas sobre el trabajo de la canciller de nuestro país para de alguna otra forma buscar los lazos, los nexos con el gobierno colombiano, que le permite de alguna otra forma adentrarse más en esta situación de la frontera. Yo creo que si se le hace una muy buena propuesta al Estado colombiano lo van a aceptar y lo van a aceptar muy bien. ¿Usted cree? Porque nosotros estamos como Estado ecuatoriano ayudando, cooperando para garantizar la salud de sus ciudadanos, que de pronto no lo hacen por la ausencia del Estado o ausencia de salud que tengan en la frontera con nosotros. Y eso hay que ser sumamente claros. La gente viene para acá no es porque quiera atenderse con un médico ecuatoriano, viene para acá porque allá no tienen la garantía. Entonces el Estado, en vez de, si todavía no ha hecho la inversión en la frontera, entonces económicamente puede retribuir hasta que yo pueda montar los servicios de salud, de educación en la frontera, hasta tanto como quien dice me está cubriendo este Estado. Asambleísta José Chalá. Es interesante, colega Joffre, en términos de que hay que ver también en esta comisión que se ha creado y sentarnos con el Ejecutivo y con la Canciller, a ver hasta dónde llegaron los gabinetes binacionales. Yo creo que uno de los temas que está planteando es decir que el Estado colombiano se haga cargo de su frontera. Es decir, nosotros tenemos que ver un poco también en los 90 cómo nos querían inmiscuir en este conflicto. En el denominado Plan Colombia. El denominado Plan Colombia, pero había una estrategia militar, el martillo y el yunque. El martillo es que Colombia les arrinconaba hacia la frontera a los delincuentes o a la narcoguerrilla hacia la frontera ecuatoriana y Ecuador respondía. Entonces, eso podría haber caído en temas inclusive de asesinato y genocidio. Yo creo que uno de los temas fundamentales, hay que ser muy crítico y con una mirada objetiva, hoy que tenemos la oportunidad en esta comisión, lo veo como una gran oportunidad que nos posibilita realmente medir, evaluar a las acciones de los dos países. Y si el tema colombiano es el abandono de su frontera y dejarle realmente todo el esfuerzo al Ecuador, efectivamente vamos a tener que sentarse en estos gabinetes binacionales de Estado a Estado y con todos los niveles diplomáticos, hacerles ver que están totalmente abandonados a sus ciudadanos. Y no puede ser posible de esa manera que se pueda desarrollar realmente los niveles de bienestar, el bien común, tanto de los ciudadanos de Colombia como de Ecuador. Nosotros tenemos que ser los garantes como ciudadanía. Pero, asambleísta José Chalá, aquí hay otro elemento también que se ha vuelto evidente en los últimos años y es la presencia de grupos que actúan al margen de la ley y que trafican precisamente con sustancias sujetas a fiscalización o la droga como también se la conoce. Y es conocido también por parte del gobierno ecuatoriano, y lo dijo el presidente de la República hace pocos días nada más, que en la línea de frontera actúan cárteles no solo de Sinaloa, sino de otras regiones de México. Es decir, Ecuador continúa siendo un país de tránsito de droga. Estos espacios siguen dominados por estos grupos ilícitos. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar ahí entonces? Precisamente lo que en toda esta hora del programa hemos estado diciendo, es decir, no solo es la presencia militar, es la presencia de política pública de los dos lados y un mayor control. Efectivamente, el pensar que es simplemente problema de Ecuador, problema de Colombia, hay que pensarlo como una cuestión global. Y la cuestión global es quiénes son
los productores, quiénes son los que demandan esa producción, es decir... Todo el mundo dice que son los Estados Unidos el mayor consumidor de drogas. Estados Unidos, Europa, es decir, todos tienen que involucrarse en este problema, pero fundamentalmente con identidades propias, es decir, nosotros tenemos que trabajar de una manera sistémica, como comencé un poco planteando este diálogo, en términos militares, en términos de inteligencia, en términos de política pública, pero en temas también de coparticipación de los restos de estados, de la región, de los Estados Unidos, de Europa, es decir, poner cada vez mayores controles al tema de la droga. Yo creo que es fundamental y es momento de poner en el debate también el tema, por ejemplo, si la marihuana se legaliza como en otros países o no. Es decir, qué tipo de salud está. Ahí juegan todos los ministerios, sobre todo en este tema del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación. Tenemos seguridad interna, a nivel de leyes tenemos que trabajar, vamos a ver el tema de seguridad nacional. No es, y nosotros por eso es esta comisión multipartidista y a nivel de todo el país, a nivel de todo el fronterizo, tanto norte como sur. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en la provincia de Manabí. Hemos escuchado, están en la prensa, ¿no es cierto?, carteles también mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y eso vamos a tener que ir entendiendo, conociendo qué es lo que pasa en la frontera norte con estos cárteles narcodelictivos que están ahí. ¿Qué pasó con el servicio de inteligencia, asambleísta Jofre Pomba? ¿Qué pasó con la seguridad nacional? Ese es un tema que hay que revisar, creo que, y es muy oportuna la conformación de esta comisión, que entiendo va a tratar todos estos temas. Como lo decía José, coincido con él, es una gran oportunidad y creo que nosotros vamos a sentirnos complacidos por el aporte que podamos dar ahí y contribuir para tratar todos estos temas en materia de seguridad con los expertos y revisar, como dije hace rato, los planes, las acciones que cada quien haya hecho. ¿Funcionó la inteligencia en nuestro país? ¿Funcionaron o no funcionaron? Eso es lo que tenemos que detectar con el trabajo que tengamos que hacer en la comisión. A breves rasgos, ¿usted podría decir que ha funcionado? Yo creo que para algunos casos sí ha funcionado, es decir, tal vez en otros... Tal vez en otros no. El presidente de la República ha dicho que la inteligencia ha servido para perseguir a determinados grupos políticos. Por eso digo, en algunos casos no. Pero Jofre también y Ricardo, hay que mirar lo que dice el presidente, pero también se contradicen un poco como que la DEA condecora realmente a la seguridad interna y externa del país por haber capturado grandes cantidades de droga. Es decir, ¿funcionaba o no funcionaba el tema de inteligencia? En términos que es condecorado por la misma DEA, por las siglas en inglés. Yo creo que habrá que ver, y es un tema que hay que revisar, hay que revisarlo de una manera muy objetiva, pensando en el país, ni siquiera en términos políticos, sino en el país y en la región norte, realmente las instituciones y las acciones y las políticas del Estado que se emitieron en materia de seguridad funcionaron o no funcionaron. Lo que funcionó habría que replicar, potencializarlo, y lo que no, pues también habría que decirlo. Pero yo creo que para lo que tú preguntabas hace rato, ¿cómo entendemos o cómo podemos contrarrestar este crecimiento ya que sería de narcotráfico? ¿Cómo actuar? Creo que tiene que hacérselo desde muchas aristas. Creo que lo que estamos haciendo en la Asamblea está muy bien, a través de las leyes que se puedan emitir. Segundo, creo que en materia ya de quienes están responsables de garantizar la soberanía del Estado ecuatoriano y de la seguridad interna, que es la policía y el ejército, tienen que aplicar un plan sumamente puntual y específico para este tema, y tienen que hacerlo de manera coordinada con Colombia, porque finalmente están a 100 metros, 150 metros a distancia, se ven mutuamente y hay que coordinar estas acciones. Pero ¿cómo hacerlo cuando los ministros de Defensa y del Interior de nuestro país son criticados? Y también el ministro de Defensa colombiano en su país ha sido llamado por parte del Senado de ese país a que rinda explicaciones. Esta Asamblea también aprobó una resolución para llamar al ministro de Defensa, al ministro del Interior y a la Canciller. Es decir, acá también estamos en el mismo proceso. Yo creo que en la vía, sin que signifique ningún tipo de persecución, sino en función de poder darle la solución al país en materia de seguridad, creo que hay que ir dando los pasos que sean necesarios darlos y que creo que los estamos dando. Pero por un lado, esto es en materia de seguridad. Por otro lado, creo que también se puede contrarrestar, se puede accionar para frenar esta situación de crecimiento de narcotráfico o de grupos y de gente que a veces se vincula por la necesidad de que no tiene un trabajo. Es decir, si la gente tala árboles... Sí, el problema es social. Si la gente tala árboles en la Amazonía, en Esmeralda, es porque no
no tiene un trabajo, o la chácara o el sector agropecuario no le da. Entonces tiene que tumbar para no morirse de hambre el arbolito que le queda. Pero no me parece que ese también sea el justificativo. Es decir, si no tengo trabajo me voy a dedicar a la minería ilegal. Yo sé que no es el justificativo, pero a la gente a veces no le queda otra en la región. Y le digo, por ejemplo, nosotros ahora en la ley amazónica, que estamos justo analizando el veto que ha hecho el señor presidente, el objetivo de esta ley, que tiene a propósito una cobertura para las 6 provincias amazónicas, las 6 provincias tienen frontera. Solo que nosotros tenemos con Perú y Colombia, mayoritariamente con Colombia. Las otras tienen más con Perú, pero son fronterizas. Entonces, ¿qué estamos determinando? ¿Cómo podemos nosotros generar un desarrollo en la región? Le hemos apostado a la educación superior. Si a los jóvenes les garantizamos una alternativa de educación, cosa que en la provincia no tenemos una universidad propia, estamos planteando en la ley que cree una universidad propia, justamente para aquello. Porque los jóvenes, en el sentimiento y en el espíritu rebelde, revolucionario que tienen a los 18, 19 años, si no tienen una alternativa, a veces son presa fácil de estas cosas. O migran a las ciudades. O migran a las ciudades o son presas fáciles a este tipo de actos ilícitos. Vamos con el asambleísta José Chalá. ¿Qué decir entonces ante esta realidad que es evidente? No, fundamentalmente, nosotros como comisión tenemos que ser tremendamente objetivos en términos de poder analizar detalladamente cada uno de los problemas, de las causas y los efectos que han traído en lo que estamos viviendo. Yo creo que uno de los temas fundamentales es ver en toda la línea fronteriza, definir los medios de producción para las personas, para las familias, hacer unos planes de producción, si se quiere, agrario, la industrialización. Yo creo que se han hecho bastantes estudios sobre esto, pero ahora hay que irles poniendo como en práctica para darle vida un poco a la frontera. El tema educativo, el tema de salud, el tema de la política pública. Sobre esto, yo creo que, como decía Juan Pablo II, el desarrollo es el nombre de la paz. Yo creo que la paz se consigue efectivamente a más de todos los niveles de cuidar las fronteras, la soberanía del país, efectivamente darles una razón de su propia existencia a los pobladores en este callejón, en esta línea de frontera. Desde esta perspectiva, yo creo desde la visión antropológica y sociológica, si se quiere, que definitivamente nosotros tenemos que ver este problema en el que estamos cada vez más involucrados, el Ecuador, que es nuevo para nosotros, aunque venga de vieja data, es nuevo estos niveles de violencia, que nosotros podamos mirar y atacar desde todas las aristas y los ámbitos, desde lo social. Y eso implica una permanencia sostenida del Estado ecuatoriano, pero también al mismo tiempo como lección aprendida tiene que corresponsabilizarse de su frontera, de sus ciudadanos y ciudadanas, realmente el gobierno colombiano. Desde esta perspectiva vamos a tener que mantener un permanente diálogo sobre estos temas y una permanente inversión. Nosotros, como pueblo afroecuatoriano... Buscar inversión ahí para el Ecuador será complicado, seguramente. Bueno, más allá tendremos que mirar, es que la vida de los ecuatorianos está más allá. No tiene precio, es evidente, pero conseguir esa inversión... No, pero le va a corresponder al Estado, creo. Pero Joffre, como vemos, o sea, este tema es desde el Ejecutivo. Sí, política pública desde el Ejecutivo. Sí. Vamos a tener que planificar y no solo el gobierno con nacional, sino también los gobiernos locales. Sí, por supuesto, hay que planificar con Semplades, con el Ministerio de Finanzas y definir la inversión que tiene que darse urgentemente ahí. Caso contrario, si nosotros tenemos la comisión, definimos las aristas en donde tiene que invertirse conjuntamente de manera técnica y decimos, bueno, no hay recursos. Bueno, ¿para qué creamos esta institucionalidad? Nosotros tenemos la obligación y de moral, ética, de efectivamente sentarnos con el Ejecutivo y decir que no hay política pública sin recursos. No hay política pública sin recursos. Si nosotros queremos salir de la pobreza extrema, estos niveles de violencia que se están dando en la frontera, que es un llamado, una alerta, un espejo en lo que nos estamos mirando ahora, ya tenemos muertos por causa de estas bandas criminales.
Entonces no puede haber un muerto más en el país. Muy bien. Asambleísta. Solo cierro un poco la idea, Ricardo. Entonces, en esa medida, me parece fundamental, y colega Joffre, vamos a coincidir, en que nosotros con toda la objetividad, con todos los expertos, los que conocen sobre el tema, vamos a sentarnos y desde esa perspectiva también sentarnos con el Ejecutivo y decir, bueno, aquí tenemos que trabajar en el ámbito social para nuestros conciudadanos y eso significa recursos. No nos olvidemos también que estamos en el diseño internacional de los afrodescendientes. Ya van 3 años y el Estado efectivamente no ha podido caminar sobre esta problemática. Asambleísta José Chalá, yo coincido totalmente con usted. Sin recursos no hay una política pública que sea evidente, sustentable, al menos a lo largo del tiempo. Legislador Joffre Poma, nos quedan pocos minutos nada más. En el 2012, si la memoria no me falla, 2012-2013, el expresidente Rafael Correa vetó totalmente el proyecto de ley de desarrollo fronterizo. Esta normativa tiene algunas implicaciones y actuaciones y responsabilidades, sobre todo para los gobiernos locales. ¿Podría retomarse esta iniciativa o finalmente será o quedará ahí ya en el archivo y esta comisión trabajará en un nuevo marco legal? Mire, yo creo que por los tiempos que nos quedan y por lo que tenemos encima la situación, y los tiempos de la comisión, creo que hay que coger el camino y coger los atajos, digo así, cogerlos, que sean lo más convenientes para la población. Hemos revisado la ley de desarrollo fronterizo que fue vetada y que ya cumplió su año de estar en el archivo por tener un veto. 2012. Sí, ya cumplió, digamos, ya la podemos nuevamente recuperar. Pero ¿no? ¿se pueden aplicar observaciones, incorporaciones o simplemente hay que tratar el texto como se encuentra? Sí, en este momento ya dentro del procedimiento parlamentario no queda más que tratarlo ya en un debate y aprobarlo y pasarla tal como está al registro oficial. No podemos hacer incorporaciones, no podemos hacer absolutamente ninguna modificación. Lo que se ha quedado por los tiempos, creo que ese puede ser un camino, porque hacer una nueva ley en este momento, de pronto es muy buena idea. Llevará más tiempo. Va a llevar más tiempo, pero podemos acoger, que en eso hemos coincidido con algunos asambleístas de frontera, acogemos la ley de desarrollo fronterizo, que incluso está desactualizada por los tiempos, porque son temas tributarios también que recoge, ¿verdad? Podemos aquí, si nos ponemos de acuerdo, tratarla en el Pleno, aprobarla y luego de aquello inmediatamente plantear las reformas que se requieran en base a la actualidad, a las necesidades que estamos viviendo. Brevemente, ¿cuáles son estas nuevas facultades que tendrían los gobiernos seccionales? Bueno, los gobiernos seccionales primeramente tendrían que aplicar un plan, como yo coincido con lo que dice, tener un plan específico para frontera, en función de cumplir en base a sus competencias los servicios que les corresponde a cada una de las comunidades, con recursos. Los gobiernos locales van a decir, sí, está bien, nosotros queremos aplicar ese plan de frontera, pero ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Quién nos va a financiar? Entonces ahí es donde tenemos que compaginar con el Estado central, con el gobierno central, para buscar el mecanismo. Ese podría ser incluso un planteamiento dentro de la reforma, que se canalicen los recursos suficientes para que cada nivel de gobierno, en base a sus competencias, establezca la responsabilidad de cumplimiento de proyectos y obras que garanticen el servicio básico que tenga la población para que vaya saliendo de la pobreza. Y yo creo que lo que dice José, sí, tenemos que apostarle a la inversión privada. Es un poco compleja, bastante compleja en la zona, pero creo que hasta tanto, ¿a quién le corresponde cuando no hay la inversión privada? ¿Quién es el garante del ciudadano? Es el Estado ecuatoriano. Es el Estado el que tiene que asumir este rol a través de los gobiernos locales y el gobierno central. Entonces yo creo que por ahí tiene que ir el tema. Tenemos que trabajar en materia productiva, generar emprendimientos, generar empleo, trabajo, generar educación superior, universidades. Tenemos que trabajar en mejorar la situación económica del comercio, garantizar de que Colombia cumpla con los acuerdos binacionales. Ese me parece que será un tema que hay que tenerlo sobre la mesa y en el que al menos algunos ciudadanos nos mantenemos escépticos. Asambleísta José Chalá, vamos cerrando ya el programa. ¿Cuáles son las conclusiones? Y más que conclusiones, las expectativas que se tiene sobre la conformación de esta comisión. Sabemos que en las próximas horas o días tal vez designarán ya a las autoridades, pero se entiende que desde la próxima semana empezarán ya con el trabajo, recibirán tal vez a las autoridades del sector de seguridad, de economía. ¿Cómo trabajarán? ¿Cuáles son las expectativas? Fundamentalmente yo creo que una vez que podamos reunirnos y definir las autoridades, tiene que ser en el menor tiempo posible, esperamos la próxima semana, no hay tiempo que perder. Y yo creo que es clave en esta circunstancia el tener una hoja de ruta. Y eso es en términos de la legislación que nos queda en temas de seguridad, la seguridad fronteriza, temas de desarrollo, ir definiendo,
Sentarnos también un poco a ir definiendo el tema de las Fuerzas Armadas, un poco su actuación, qué es lo que está pensando, cuál es el plan de seguridad de frontera y el plan nacional de fronterizo. Desde esa perspectiva, efectivamente, vamos a tener muchos insumos que en esta hoja de ruta nos van a ir dando realmente los pasos. Yo creo que básicamente son tres fundamentales. Tener un rápido diagnóstico a través de SEMPLADES del estado situacional de la población de frontera. Segundo, generar estos planes de acción y desarrollo global, sistémico, para que ir comenzando a reactivar un poco estas economías y la vida de frontera. Reactivación económica. Y lo otro es en el tema legislativo. Yo creo que son con estos tres ejes que se irán de ahí saliendo otros subejes o subtemas. Nosotros tendremos en 3 meses, en 90 días así, pero trabajando muy aceleradamente, a full, contra el tiempo, porque realmente lo que estamos viviendo es dramático. 3 meses es el tiempo máximo para elaborar estos planes, estos ejes de gestión al menos. Sí, conjuntamente con la institucionalidad que existe. SEMPLADES, tenemos que trabajar con el MIES por temas de estos desplazamientos internos de las poblaciones, ministerios de educación, es decir, ya tienen que tener un poco sus planes de contingencia. Tanto gobierno central como gobiernos locales. Correcto. Los 3 niveles de gobierno. Gobierno central y gobiernos locales, sí. Y por supuesto, y ahora sobre esta base un poco sentarnos en términos de la inversión en la línea de frontera, porque eso no puede esperar. Correcto, la pobreza, la violencia realmente tiene que ser extirpada y nosotros estamos comprometidos a dar nuestros mejores aportes. Correcto, asambleísta José Chalá. Legislador Jofre Poma, sus conclusiones brevemente. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad. Yo estoy muy contento de estar en esta comisión y representar a mi provincia y que la provincia tenga la oportunidad de que pueda tratar a través de la misma todos estos problemas que en algunos casos sí han sido poco topados. Yo creo que vamos a hacer un muy buen trabajo. Además hay 19 integrantes y desde distintas líneas políticas. Eso va a ayudar. Las comisiones más grandes. Sí, y va a ayudar mucho porque va a haber mucha visión de ver las cosas desde incluso los sectores políticos, ¿ya? Y nosotros que conocemos la frontera, más el equipo técnico, como ha dicho José, con los instrumentos, los canales a través de los 3 niveles de gobierno, con los expertos, creo que podemos hacer un muy buen trabajo en materia de legislación, de seguimiento, yo creo que a las acciones que se han hecho, y sobre todo de garantizarles leyes, la Ley de Seguridad Nacional del Estado y la Ley de Desarrollo Fronterizo, que realmente les signifiquen, sí, si bien es cierto, una corrección a lo que pudo no haber salido bien, pero sobre todo que le den una esperanza, que le den una alternativa, que le den una expectativa de vida, de buen vivir a la frontera ecuatoriana. Muy bien, gracias asambleísta Jofre Poma, gracias asambleísta José Chalá, gracias amigas y amigos, ustedes desde sus hogares o desde donde nos estén escuchando sacarán sus conclusiones. Esto ha sido Tercer Debate, nos encontramos en una próxima edición. Buenas noches.